Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Adivinen que ya llegó, ya está aquí otro nuevo video de esta semana. ¿Y que creen que también ya llegó? Exactamente, el frío. Como ya sabemos, este es un mes en donde ya se empiezan a sentir los fríos. Bueno, creo que desde hace algunas semanas ya comenzó a sentirse esta baja temperatura, ya sea en las mañanas o en las noches. Ya se siente esa caída, esa baja de la temperatura, en donde pues sí ya es necesario que te cubras, que te pongas todo lo que tú quieras, una bufandita, una chamarrita, un suétercito, un gorrito, unos guantecitos por aquí, para que no sientas ningún frío. Bueno, voy a hablar de la Ciudad de México, que es en donde me encuentro. Aquí lo que ha pasado es que en la mañana, en la madrugada, hace un frío que, neta que no se aguanta, igual en la noche, pero en todo el día hace un calor que no puede ser. En verdad está muy cañón igual. Es como el contraste que está, y por ello llega a pasar muchas veces que nos enfermamos, porque está un cambio brusco de temperatura. Les digo, en la mañana un buen de calor, en la tarde, noche, un buen de frío, en la madrugada igual hace un buen de frío, te despiertas con un buen de frío y luego otra vez empiezas con un buen de calor. Es ahí por ahí que pueden ocurrir muchos problemas en nuestra salud. Pero como ya se los dije, también ya llegó esta temporada de frío, esta temporada que muchos y muchas disfrutan, y por ahí hay muchos memes que dicen, no sé cómo dicen el meme, dicen, prefiero bueno, hay muchos memes. Todos los que son memeros saben de qué les estoy hablando. Este frío que muchos, como ya se los dije, muchos disfrutan, muchos prefieren. Yo soy como un 50 y 50. Soy de las personas muy friolentas, que frío y ya está ahí temblando. Necesito una cobija encima para que no se muera, pero también me gusta el calorcito aquí bonito, pero tampoco sé que sea extremadamente, es como un 50 por 50%, ¿verdad? Que esté nivelado, ¿verdad? Pero pues como ya sabemos, en esta temporada, en este mes, se acerca más a esta temporada de frío, de invierno, en donde pues obviamente que la temperatura va a bajar. Por ahí en mi comunidad, de las veces que voy, en estas fechas pues sí, la temperatura está al tope, sí hace un frío que no se los cuento, y que sí tienes que tener preparada tu cobija de tigre para que no te mueras congelado y no despiertes ahí. Bueno, no, si te mueres congelado pues ya no despiertas, ¿verdad? Pero amanecerías todo tieso ahí, porque igual con unos cubitos de hielo por ahí, porque en verdad el frío es muy extremo. En algunas ocasiones que se llega a presentar esto, porque pues alrededor hay muchos árboles y eso provoca que la temperatura baje aún más. Pero la palabra, antes de ir con la palabra, les quiero decir que ya se suscribieron a nuestro canal. ¿Qué están esperando? Suscríbanse a nuestro canal, aquí abajito, denle ahí, clíquenle, y ya están suscritos a nuestro canal. También síganos en Facebook, en Instagram, por ahí también subimos los videos, por si no pueden acceder a YouTube, pues por ahí en otra red social que tengan en sus manitas, pueden ver nuestros videos y pueden aprender otra nueva palabra en náhuatl. Así que ¿todavía no? Píquenle ahí para que se suscriban y aprendan todas las palabras. Bueno, ahora sí, la palabra del día de hoy va a ser frío. A cómo decir frío en náhuatl de Puebla. Como ya se los dije, en mi comunidad puede que exista alguna variante con el náhuatl que se habla en otras regiones, como ya lo vimos, incluso contrastando con el náhuatl de la comunidad de Dano en Guerrero. Es un poco diferente, hay algunas palabras que se llegan a asimilar, pero son otras completamente diferentes. Frío en náhuatl de Puebla quiere decir sesek. Frío es sesek. Allá en mi comunidad, si tú dices que hace frío, pues sesek, ¿no? Está frío, está sesek. Es como decir frío como a secas, por decirlo así. Y para decir hace frío se dice tasesella. Hace frío, tasesella. Sesek, pues que está frío, ¿no? Por ejemplo, hay una cervecita bien elodia, pues está sesek, está bien fría. Está sesella quiere decir que hace frío, que en ese día se siente frío, que en ese día la bajó la temperatura. La temperatura bajó. No es la bajó la temperatura bajó. Por lo que es necesario todos esos elementos que les enlisté en un inicio.
tu gorrito, tu bufanda, tu chamarrita, tus guantecitos y por qué no, hasta tu cobertor o cobija de tigre para que no mueras congelado en esta temporada de invierno. Igual creo yo que, bueno, no creo, es así. Este contraste que les digo que hace calor, luego hace frío, se debe a que, pues por el cambio climático, a que todavía no tenemos esa conciencia de que en verdad tenemos que hacer algo por nuestro planeta, en verdad tenemos que empezar a actuar nosotros como personas para que no nos sigamos quejando, no nos sigamos sufriendo de estos cambios tan bruscos y obviamente no se sigan presentando todos estos problemas que vemos alrededor, porque una cosa conlleva a otra cosa. Y nosotros no nos queremos dar cuenta de que nosotros somos en verdad los responsables de todo lo que está aconteciendo, de que un día haga mucho sol, que al otro día llueva, que al otro día amanezca nevando, ya solo falta eso. Bueno, no nos sorprendería nada en este 2020 que un día nevara aquí en la ciudad o en los otros estados en donde nunca neva, ¿verdad? Pero esperemos que no, ¿verdad? Así como ya se los dije, hay que tomar conciencia para que no siga pasando este tipo de eventos naturales, para que ya se vaya como de acorde a las temporadas del año. Así que ya saben, para decir frío es Sesek. Si tú quieres algo frío, pues algo que esté Sesek. Tasesella quiere decir que hace frío, que en ese día se siente frío, que el clima bajó y tienes frío y hace frío. Tasesella, Sesek son palabras para decir frío en general y hace frío. ¿Ya se suscribieron? ¿Qué les dije hace rato? Que se suscriban a nuestro canal, denle ahí para que cada uno de nuestros videos les llegue hasta su computadora o su teléfono, en donde quieran que nos estén viendo, pero ahí les llegue la notificación de que hay un nuevo videíto y hay una nueva palabra que seguro que les va a encantar para aprender en náhuatl. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Como siempre se los digo, no se les olvide compartirlo con todas las personas que quieran, con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todo el mundo. Pero la idea es que lo compartan para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Suscríbanse a nuestro canal, otra vez les digo, suscríbanse a nuestro canal para que les llegue la notificación de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en nuestra página de Facebook y también en Instagram. Por ahí síganos para que vean todo el contenido que estamos haciendo. Y como siempre se los digo, si por ahí tienen alguna palabra que quieren aprender y nosotros sabemos cómo decirlo, háganoslo saber, no les cuesta nada, no tengan miedo al éxito, no le teman a nada, solamente comenten por ahí, envíenos un mensaje para que nosotros sepamos de lo que ustedes quieren, de que si les está gustando todo este tipo de contenido, o que si quieren que hagamos otra cosa, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿verdad? Pero espero que sí les esté gustando. Esto ha sido todo. Somos mexicanos.